Esa viña es del Señor, esa viña no le pertenece a nadie. Los que servimos en esa viña somos siervos inútiles que lo que nos mandaron a hacer hacemos. Bien, mis hermanos, hoy tenemos este hermoso pasaje, esta otra parábola del reino. Recuerden que venimos estudiando de forma ordenada y progresiva aquellas parábolas que hablaban del reino. Ya nos faltan unas 4 parábolas y estamos aquí con esta hoy. Le hemos dado como título Los labradores malvados. Los labradores malvados. Continúa el Señor Jesús enseñando por parábolas y usando eventos cotidianos de la cultura judía para explicar eventos especiales en términos espirituales. Todos los eventos que acompañaron las parábolas eran eventos de la época y de esa cultura, porque Él quería darles a conocer a ellos algo que no entendían y se los iba a dar a conocer por medio de cosas que sí sabían, conocían y entendían. Y aquí tiene una audiencia como la audiencia que tenía en la parábola anterior, una audiencia de religiosos. Y esto pasaba cuando el Señor venía a Jerusalén a celebrar las fiestas. Bueno, en Jerusalén era donde estaban la mayoría de religiosos porque era el centro de adoración y donde se celebraban las fiestas ceremoniales. Y aquí tiene entonces esa audiencia religiosa y está literalmente confrontándolos y desafiándolos al corazón de una forma directa. Confrontar y desafiar no es algo que sea ni muy agradable para el que lo hace, ni muy agradable para el que lo escucha. ¿Qué quiere decir? Que esto era un momento tenso, un momento de muchas tensiones. Entonces estaba pasando en medio de ellos que estaban aumentando las tensiones entre los religiosos y entre el Señor Jesús. Estaba transitando el Señor en la recta final de su ministerio. Y estas tensiones eran más fuertes. ¿Por qué razón? Porque esto iba a llevar al evento de la cruz. El Señor, al desafiarlos a ellos, que se sentían y se creían las autoridades, pues ellos iban a reaccionar tarde o temprano, que es lo que va a pasar más adelante. ¿Qué queremos nosotros hoy? Vamos a ir muy directo y muy rápido al pasaje. El pasaje es larguito y no quiero detenerme explicando asuntos del autor ni nada de eso. Vamos a ir al pasaje. El verso 33 de una forma directa dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí tenemos al Señor haciéndoles una narración, haciéndoles un recuento para luego hacerles a través de esa narración una pregunta. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace 8 días? Una pregunta larga que la antecede una narración o una ilustración para luego hacer la pregunta. Es lo mismo que el Señor está haciendo aquí. ¿Qué significa o qué representa? Yo quiero que mantengamos esto en mente, porque si no mantenemos esto en mente no vamos a poder entender bien la parábola. El hombre, padre de familia, representa o es Dios. En la parábola el padre de familia es Dios. En la viña es una plantación de uvas y esta viña representa la nación de Israel. El vallado representa o es la protección especial que Dios le está dando a esa viña, que es Israel. El lagar es un lugar para moler las uvas donde se produce la uva. La torre que el Señor está hablando representa una ciudad con renombre o con fama. Y los labradores malvados son los líderes religiosos de la época: fariseos, saduceos, escribas y doctores de la ley. Y cuando dice ahí que la arrendó y se fue lejos, quiere decir que Dios les delegó a estos líderes religiosos la responsabilidad de hacer lo que Él les mandó hacer, lo que Él les encomendó. Entonces, necesitamos entender esto para poder entender luego la pregunta que el Señor va a hacer. Si nosotros no entendemos esto con claridad, nos va a ser difícil. Entonces, si le ponemos lógica humana, no podemos entenderlo. Si le ponemos lógica cultural más religiosa, tampoco podemos, porque la cultura y la religión van de la mano, y ellos, los israelitas, en su mayoría, cultural y religiosamente rechazaron al Mesías. Entonces, si nosotros vamos a ponerle esa lógica cultural y religiosa, no vamos a entender. Y si le ponemos lógica política más religión, tampoco, porque política y culturalmente ellos son la nación más rechazada y más odiada de la tierra. Entonces, con todos esos prejuicios no vamos a alcanzar a entender el pasaje. Entonces, ¿qué yo quiero pedirles? Que nos despojemos de todo prejuicio teológico, sea religioso, prejuicio político y prejuicio cultural.
porque despojándonos de eso y yéndonos a la Biblia podemos entender y podemos ver lo que el Señor quiere decirnos. Entonces vamos a ampliar un poco la parábola. Sabemos que el padre de familia Dios, porque ya lo venimos viendo en otras parábolas, en esta misma línea de parábolas que estamos estudiando. La parábola de la cizaña, la parábola de los tesoros viejos y nuevos, en los obreros de la viña y hoy en esta parábola. En todas el padre de familia es Dios. Ampliemos un poquito la viña. Bueno, la viña es la casa de Israel. ¿Qué es la casa de Israel? Cuando Israel era un solo hombre, ¿sí? Cuando él empieza a tener hijos, nacen los 12 patriarcas y Dios llama a toda la descendencia de ellos la casa de Israel o la casa de Judá. La casa de Judá porque él tenía, la casa de Judá no, la casa de Jacob, ¿sí? La casa de Jacob, ¿por qué? Porque Jacob, en él se iba a cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces su descendencia es la casa de. Cuando hablamos hoy en día, conoce a alguien que se llama Don Antonio, como se llamaba su padre. La casa de Don Antonio somos todos los que hemos nacido de él. Entonces todos los que nacieron de ellos eran la casa de Israel. Yo quiero que vayamos a Isaías 5, versículo 7, parte A, para poder mostrarles que no lo estoy deduciendo yo, sino que la Biblia es la que no lo dice. Especialmente la parte A. Mire lo que dice la Biblia. Dios lo está diciendo, mis hermanos, y es muy importante. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. ¿Lo ven? Entonces, la viña que estamos hablando en nuestra parábola es la casa de Judá o la descendencia de Israel. La casa de Jacob o la descendencia de Israel. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. ¿Por qué dice planta deliciosa? ¿Qué es una viña? Es un cultivo de uvas, o sea, la mata que da la uva se llama viña, y es un cultivo grande donde se siembran uvas para procesar el vino. Entonces es una viña o viñedo, y sus frutos son las uvas. Dice el texto que para Jehová los hombres de Judá son planta deliciosa suya. O sea que aquí estamos hablando que la viña es la nación de Israel. Muy atentos, porque para poder entender el pasaje no podemos confundir la viña con los labradores. Una cosa son las plantas, la viña, y otra cosa son los que siembran las plantas y cultivan las plantas, que se llaman labradores. Entonces, en la mente de nosotros, mientras desarrollamos el pasaje, viña, labradores, labradores, viña. Vamos. Ahora, cuando el Señor dice que puso un vallado, ¿qué es un vallado? Un vallado es un cerco que protege la viña. Es un cerco que protege a Israel. Entonces, si es un cerco que protege la viña del Señor, entonces es un cerco que protege a Israel de parte de Dios. Protege la planta deliciosa de Jehová. Este cerco es puesto por Dios y es una protección especial para la viña, o es un cerco especial para Israel. Recordemos que la ilustración representa eso. Y si la ilustración lo representa, nosotros no podemos quitar lo que representa, ni podemos quitar la ilustración, porque como explicamos lo que vamos a explicar luego. Luego viene el lagar. ¿Qué hizo un lagar? ¿Qué es un lagar? El lagar es para moler las uvas que produce la viña. Es una batea de roca o de madera donde pasa un molino, o donde se podían montar. Los antiguos acostumbraban pisar las uvas, pisarlas hasta que las uvas quedaran aplastadas, pero también lo hacían en molinos, así como los molinos del olivar. Entonces, si los hijos de Israel son la viña, el fruto de ellos debe ser molido para que salga el vino. Y estos labradores no querían dar el fruto a su señor. De este fruto, mis hermanos, saldría el vino con el que se celebraría el pacto de gracia. Era de Israel. Era un israelita, era Jesús. Y ellos se negaban a eso, ellos se oponían a eso. ¿Y por qué se oponían? Ya vamos a ver por qué. Se oponían todo el tiempo. Vamos a continuar aquí y ahorita vamos a ver eso. Ahora, dice que se hizo una torre. Una torre. ¿Qué es una torre? ¿Recuerden la torre de Babel? ¿Qué decían ellos? Hagámonos un nombre. Bueno, una torre es fama. Una torre es reconocimiento. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham en Génesis 12? Haré de ti una nación. Vayamos allí por favor, Génesis 12:2. Es una nación con renombre. Dios le dijo a Abraham allí en Génesis 12, versículo 2.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué es una nación grande? Pensemos en eso. Cuando decimos que Colombia es grande, para nosotros es grande porque amamos a Colombia, porque amamos su cultura, amamos sus tierras, amamos sus campos, amamos su clima, ¿sí? Pero cuando decimos es grande, podríamos pensar que también es grande en tamaño. Y para la nación de Israel eran ambas cosas, porque dice que la descendencia de Israel no se podrá contar. Entonces iba a ser grande en tamaño y grande en renombre. Más adelante Dios le confirma a Abraham esta grandeza de esta nación con un juramento en Génesis 22, 15 al 18. Lo dice, voy a leer para ustedes. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces es un pacto, es una promesa y es un juramento de Dios. Hermanos, cuando nosotros decimos, vaya y venga, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando nosotros prometemos, debemos cumplir, pero no somos capaces. Al hombre le es imposible ser fiel, al hombre es imposible cumplir a menos que se haga a través de Cristo. Pero cuando Dios habla, es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero cuando Dios jura, mis hermanos, es algo grande, es algo grande. Y Dios le juró a Abraham que haría una nación grande. Entonces, es una nación grande porque la historia de ellos, cada letra, cada punto y cada tilde de su historia escrita es la palabra de Dios. Así de sencillo. No hay ninguna nación en la tierra que lo que hayan vivido y padecido, bueno o malo, sea la palabra de Dios. Es la única nación de la tierra que todo lo que hicieron, bueno y malo, es para nosotros la palabra de Dios. También es grande porque de ellos provino el Mesías, el Salvador, el Redentor. Él tiene doble naturaleza, completamente hombre, completamente Dios. En siendo completamente Dios, Él es Dios, pero siendo completamente hombre, Él tiene una genealogía, es semita, es judío y es israelita. Siendo completamente hombre, Él tiene una nacionalidad que lo identifica. Así como cada uno de nosotros, no hay ningún hombre sobre la tierra que no tenga una identidad de su tierra. Haya nacido en una lejos, en el monte, en una tribu indígena donde haya nacido. Entonces, son grandes porque de ahí nació el Salvador. Como Dios había dicho que le había dado renombre a esa ciudad o a esa nación. Es una nación grande también, mis hermanos, porque allí se desarrolló el evento más grande y más importante de la humanidad, la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, ¿dónde murió Cristo? En esa nación. ¿Dónde nació Cristo? En esa nación. ¿Dónde predicó el Evangelio? En esa nación. Entonces, nació allí, había sido profetizado que nacería allí, nació allí, enseñó allí, dejó la palabra escrita, envió a los apóstoles, pero murió y resucitó allí. Y eso los hace a ellos diferentes, singular, como dice en la Biblia, que ellos son un pueblo singular. Y es una nación grande porque de ellos provino la salvación para los creyentes del resto del mundo. Dios, aunque Jesús nació allí, no salvó solo los de allí, sino que se extendió para el resto del mundo y abrió las puertas para la entrada. Entonces, la salvación no proviene de ninguna otra nación de la tierra, viene de los judíos, cosa paradójica. Es la nación, o ha sido a lo largo del tiempo, la nación más despreciada, más rechazada y más odiada de la tierra. Desde que ellos salieron de Egipto, tuvo el Señor que mandar 10 plagas para que Faraón los dejara ir. Pero de ahí en adelante empezó la guerra con los cananeos y empiezan a pelear contra naciones para poder tomar las tierras que Dios les había dado. Y entonces cultivan enemigos. Y de ahí para adelante hasta el día de hoy ya sabemos la historia. Entonces esa fama real es la torre que Dios se levantó en medio de esa viña. En nuestra parábola es la torre que Dios se levantó en medio de esa viña, la fama y el reconocimiento que les dio a ellos como nación. Ahora vamos a ver los labradores malvados. ¿Quiénes son? Yo creo que ya me vienen siguiendo. ¿Quiénes son esos labradores malvados? Los religiosos, los líderes religiosos y los gobernantes de esa época. La viña es la plantación, los labradores son los que siembran y riegan y recogen el fruto.
Entonces, ¿quién es el padre de familia? Es Dios, y Él se fue lejos, ¿qué quiere decir? Que les delegó a ellos responsabilidades en cuanto a su viña, a los religiosos. ¿Quiénes eran esos religiosos? ¿Lo recuerdan? Eran descendientes de Leví, los que eran sacerdotes, y los que no eran sacerdotes, que servían en el templo, también tenían que ser levitas. Vamos a leer el verso 34 de nuestro pasaje. De acuerdo a esta primera historia que leímos y explicamos, verso 34 dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos en su viña, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes eran estos siervos? Estos siervos eran los profetas. El Señor los enviaba para recoger los frutos de su viña. Recuerden que ¿cuáles eran los frutos de su viña? El cumplimiento de su palabra, que al ser predicada y enseñada por aquellos líderes religiosos producía fruto. Y el Señor envió a los profetas permanentemente para recoger ese fruto. ¿Y qué pasaba con los profetas? Verso 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Entonces, ¿qué pasó? Los profetas no fueron oídos ni aceptados en su viña como siervos de Dios. Los profetas, que eran los mensajeros de Dios, llegaron a su viña y ¿qué pasó? No fueron aceptados ni recibidos como siervos de Dios. Los labradores malvados, que eran los líderes religiosos, los mataron y los apedrearon. Eso está en la Biblia, constantemente. O sea, es una narración completa. ¿Por qué hacían esto, mis hermanos? Los labradores de la viña, o sea, los religiosos de Israel y también los gobernantes que participaban. El gobierno de Israel y el sistema religioso iban muy de la mano. ¿Por qué iban muy de la mano? Porque los gobernantes se basaban sobre la ley moral de Dios y los religiosos también. Y eran juntos y tomaban las decisiones. El Sanedrín, por ejemplo. Entonces, porque los amonestaban y anunciaban los juicios de Dios por no dar frutos para el reino. Entonces, ¿qué hacían los profetas? Venían y los denunciaban públicamente, los amonestaban públicamente y anunciaban los juicios de Dios contra ellos. Y a nadie le gusta que le digan que va a ser castigado. ¿A quién nos gusta? A nadie le gusta. Y eso es lo que venían a hacer los profetas. Si ustedes no tienen el fruto para el reino, ustedes están en problemas y Dios los va a poner bajo juicio. Y no les gustaba. Ellos solo debían arrepentirse y no lo hacían. Y cuando venía el castigo le echaban la culpa al profeta: hágame esto. Y lo mataban. Por culpa de Jeremías, por culpa de Amós, mátenlos, apedréenlos. Hermanos, ese era el endurecimiento que tenía esta viña del Señor. En el caso de los religiosos dentro de Israel siempre ha habido un remanente que es creyente, siempre. Y siempre ha habido un remanente que es infiel y que es malo y perverso. Todo el tiempo. Cuando salieron de Egipto, ¿qué pasó? El Señor los dejó tendidos en el desierto por rebeldía. Mató a 650,000 aproximadamente según el recuento bíblico. ¿Por qué? Por rebeldes contra Dios, por impíos. Pero dejó a los otros. Y siempre se ha producido dentro de Israel ese mismo elemento. Un remanente rebelde y un remanente escogido. Entonces, el Señor, verso 36, por favor. Vamos a ir siguiendo el pasaje para que lo entendamos. Verso 36. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces, yo no sé si estos fariseos y religiosos que estaban escuchando al Señor estaban entendiendo lo que el Señor estaba diciéndoles. Pero realmente el Señor estaba hablando de ellos. Tal vez lo van a entender al final, pero hermanos, cuando a uno lo están confrontando públicamente, tiene que estar ardiendo el corazón, tiene que estar quemando por dentro. El Señor les decía, a Moisés y a Aarón los querían apedrear, pero Dios tuvo que intervenir. A Elías lo querían matar en el tiempo del rey Acab, y Dios tuvo que intervenir. A Isaías lo partieron vivo con un serrucho. Imagínense dónde llega la maldad de estos labradores. A Jeremías murió apedreado, Ezequiel asesinado por el pueblo, Amós asesinado a golpes, Miqueas ejecutado por orden del rey, Zacarías apedreado, Juan el Bautista decapitado. Entonces, es lo que el Señor le está diciendo a ellos: ustedes son, aunque todavía no se lo estaba diciendo de una forma directa, es muy probable que ya ellos lo estuvieran a empezar comprendiendo, porque al final lo van a decir. Entonces, ser profeta en Israel aseguraba su muerte violenta. Eso tengámoslo por seguro. Eso es lo que dice la Biblia. Yo les pregunto, ¿quién quiere ser profeta en Israel? ¿Quién quiere ir a hacer un trabajito de parte de Dios allá? Porque todavía son rebeldes y todavía son endurecidos. En parte, solo hay un pequeño remanente que cree en Dios.
¿Cómo vas a llevar el mensaje del evangelio? ¿Quién quiere ser profeta en Israel? Gracias a Dios que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros o de estos hombres que fueron, no hubieran ido. El Señor proveyó profetas y los capacitó para eso y los preparó inclusive para la muerte. Muchos de los cristianos hoy en día en países les está tocando peor que allá. En los países donde es odiado el cristianismo y donde es odiado el judaísmo. Son masacrados en cualquier parte del mundo. Verso 37. Aquí vamos a una de las mejores partes del centro del pasaje. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el hijo heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. También lo mataron al hijo, al igual que los profetas. En ese momento esto no había sucedido. El Señor los estaba desafiando y los estaba amonestando. Pero en el día de hoy ya sabemos que así sucedió. Entonces el Señor estaba refiriéndose a eso. El Hijo es Cristo que estaba en medio de ellos. Cristo estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando de Él porque Cristo era el único profeta que podía predicarse a sí mismo. Los demás tenían que predicarlo a Él, pero Cristo siempre se predicó a sí mismo. Estaba desafiándolos a ellos porque ellos mismos lo iban a matar. Ese es el asunto aquí. Labradores homicidas, religiosos asesinos. Eso es lo que era. Así estaba el panorama espiritual en ese momento, en el mundo, siendo ellos la única nación del mundo a la que el Dios verdadero se les había revelado. Porque Dios no se le había revelado a otra nación como se le reveló a ellos. Era la única nación a la que Dios se había revelado, se había dado a conocer, habitó en medio de ellos. Y mire cómo estaban ellos de endurecidos. Ellos no debían querer adueñarse de la viña que no era de ellos. Ellos no debían querer adueñarse de esa viña porque no era de ellos, era de Dios. Ellos debían administrarla y dar cuentas. Solo debían rendirle cuentas al dueño de la viña y servirle a él. Hermanos, una pregunta del millón. ¿Cuántos religiosos de hoy creen que esa viña les pertenece? ¿Cuántos religiosos de hoy se enseñorean con violencia sobre el rebaño del Señor? ¿Cuántos religiosos de hoy tienen su propio negocio con la viña del Señor? ¿Cuántos religiosos de hoy no enseñan la palabra? Porque si la enseñan, dejan de recibir las violencias. Enseñan cuentos y cosas raras. ¿Cuántos, mis hermanos? Esa viña es del Señor. Esa viña no le pertenece a nadie. Los que servimos en esa viña somos siervos inútiles que lo que nos mandaron a hacer, hacemos. Eso es lo que somos. Esa viña es del Señor, hermanos. Después de esta desafiante historia, porque para ellos era desafiante, el Señor les hace una pregunta en el verso 40. Vayamos allí, por favor. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ahora les voy a preguntar, cuando venga el Señor de la viña, ¿cómo debe juzgar a estos labradores? Bueno, yo les voy a traducir la pregunta en términos más, ya que nosotros conocemos el resultado. Cuando venga el Señor de la viña, el Señor de Israel, que es el Señor de la viña, Israel es la viña, ¿qué hará con ustedes, fariseos hipócritas y asesinos de profetas, hijos de vuestro padre el diablo? Estoy traduciendo la pregunta al día de hoy que conocemos lo que pasó y conocemos cómo Dios los confrontó finalmente a ellos allá en Mateo 24 y Mateo 23, hablándole acerca del corazón de ellos tan endurecido y desafiándolos, que terminó en la cruz. Ellos aún no comprendían lo grave del asunto en ese momento. Verso 41. La respuesta de ellos a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Juzguen ustedes. Ellos juzgaron. La respuesta, verso 41. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Claro. Aún con una mente reprobada, estos labradores de juicio sí entienden un poco porque juzgaron bien. Porque eso era lo que iba a pasar. De juicio si entendieran. Porque juzgar a otros es muy fácil, mis hermanos. Coger el dedo y hacer así es muy fácil. Y todos lo sabemos hacer. Pero hermanos, cuando se trata de obedecer a Dios, ahí está el problema.
Cuando se trata de humillarnos delante de Dios, ahí está el problema para el ser humano. Ahí está el problema para los religiosos. Recuerden que el Señor tiene una audiencia religiosa. Verso 42. El Señor va a hacer un paréntesis para luego terminar de decir lo que va a decir acerca del juicio. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Religiosos asesinos. El hijo que les fue enviado por el padre de familia es la piedra principal en el reino de Dios. Es la cabeza del ángulo y ustedes son los constructores en esta viña y desecharon esa piedra. Esa era la confrontación tan fuerte y esa era la exhortación y ese era el desafío al corazón de ellos. Hermanos, cada que predicamos el evangelio, desafiamos el corazón de cada uno de nosotros. Pues el Señor estaba desafiando el corazón de esos religiosos. Verso 43, y aquí viene la conclusión después de la narración, después de la pregunta, después del paréntesis anunciando este juicio. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Bueno, ustedes escucharon este texto, lo leyeron ahí en sus Biblias. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Piensen esto. Escucharon este texto, lo acabamos de leer. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Porque ahí les dije ahorita, no me confundan. A la viña con los labradores. Porque si no entendemos eso, vamos a juzgar mal. ¿A quién le está hablando aquí el Señor entonces en este pasaje? A la viña, que son todos los hijos de Israel y que son la planta deliciosa de Jehová, o a los labradores malvados, que son los religiosos. ¿A quién le está hablando? Recuerden que les venía diciendo no confundir esa viña con los labradores. Y lo que se viene es grave para estos religiosos y para Israel. Para Israel sí va a haber un juicio. Dios siempre ha castigado a Israel. Dios nunca ha dejado a Israel sin castigo. Pero el castigo de Israel no los descalifica para el cumplimiento del plan de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la rebeldía de ellos, Dios no los desecha, sino que los castiga. Pero ¿a quienes sí está castigando el Señor y a quienes sí está desechando en el pasaje? A los religiosos. Y ya les voy a mostrar por qué. Por eso yo he oído muchas veces, y muchos de ustedes tal vez lo han oído, que el Señor está desechando a Israel en este pasaje. Yo quiero leerlo de nuevo, verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora vayamos aquí al 44. No, perdón. ¿Qué pasa con esto, mis hermanos? Dios va a hacer un juicio. Obviamente, Él va a juzgar a Israel, pero aquí específicamente en este pasaje no está juzgando a Israel, está juzgando a los líderes religiosos. Si está juzgando a los líderes religiosos, nosotros tenemos que tener eso presente. Un juicio santo y necesario. El quebrantamiento trae arrepentimiento. El arrepentimiento es un corazón humillado, y el que cree será salvado del juicio de la muerte eterna. Pero el que sea desmenuzado será destruido para siempre al fuego del infierno. Y el Señor dice, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre el que esta piedra caiga será ¿qué? Hecho polvo, será desmenuzado. ¿Qué quiere decir? Que los que vayamos a Jesús en humillación, nuestro corazón será quebrantado, nos llevará al arrepentimiento y terminaremos salvados del juicio. Pero en aquellos sobre que caiga el Señor Jesús para juicio y destrucción, serán destruidos por la eternidad y seguirá ¿qué? El fuego del infierno. Entonces, estos religiosos serán pulverizados y irá el juicio con ellos. Y aquí hay que leer con atención, con cuidado, porque este texto a menudo es mal interpretado. En la misma parábola está la explicación, mis hermanos. Ahí mismo, en el verso 45, dice, recuerden que los tenía ahí al frente, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos mismos entendieron que hablaba de ellos. Entonces nosotros no tenemos por qué adjudicar el pasaje a lo que no está hablando. No está hablando de Israel, sino que está hablando de los religiosos. Hablando de los obreros malvados o de los labradores malvados. Entonces, en términos espirituales aquí va a haber un cambio profundo y definitivo. ¿Cuál es ese cambio?
Miren pues, con cuidado. ¿Desechar a Israel como pueblo de Dios? No, eso nunca cambió, eso no va a cambiar, porque Jesús no está hablando de eso, pero sí va a desechar al sistema religioso, sí va a desechar al sistema sacerdotal, y ahí está la clave de lo que nos está hablando el pasaje. Sí, va a ser desechado y va a ser quitado uno y va a ser puesto otro. Hebreos 7:11, por favor. Aquí va a haber un cambio profundo y definitivo, que es lo que el Señor está diciendo. Hebreos 7:11 al 14 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, mire, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. La ley sacerdotal va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ya no va a ser bajo los hombros de Leví, ya no van a ser sacerdotes levíticos. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿De qué tribu era Jesús? De la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, Dios va a quitar de ellos, del sistema sacerdotal, toda la autoridad que había sido delegada en los tiempos de Moisés y Aarón. ¿Y se le va a dar a quién? A otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? Ya lo vamos a ver. Entonces, un nuevo sistema sacerdotal sin principio ni fin, según el orden de Melquisedec, aquel sacerdocio que se conoció allá en Génesis, que está en el Salmo y que está dicho en Hebreos muchas veces. Sin principio ni fin, diferente al que había. Ese cambio era Cristo y estaba frente a sus ojos. Cuando Él les dice a ellos que los va a quitar y va a poner a otros, Él va a ser la cabeza, Él va a ser ese sumo sacerdote y va a enviar a otros que van a trabajar en equipo con Él. El Salmo 110:4, este sacerdocio no fue establecido, o sea, fue establecido por Dios, pero no sobre los hombros de hombres mortales como el sacerdocio levítico. Porque como ellos eran mortales, tenían que nacer sus hijos, hacerse sacerdotes y sucesivamente. Pero resulta que el nuevo sumo sacerdote es inmortal. Dice Salmo 110, verso 4. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Juramento. No hay quien quite eso, mis hermanos. Les decía ahorita, cuando Dios jura, hermanos, no hay nada que decir en absoluto. Otros labradores entonces para su viña, con Cristo el verdadero sumo sacerdote. ¿Y quiénes eran nosotros? Los apóstoles, que son los que producirían el fruto del reino. ¿Sí lo ven el cambio que hubo? Un cambio radical, un cambio fuerte. El fruto serían los creyentes y ellos, aquellos religiosos, no darían frutos. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Si rechazaron a Cristo, ¿cómo darían frutos para Cristo? Si no aceptaron a Cristo y aparte lo mataron, lo despreciaron y rechazaron sus enseñanzas, ¿cómo darían frutos? ¿Quiénes dieron los frutos? Los apóstoles dieron frutos, y aquí está el cambio del pasaje aquel. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, verso 43, lo estoy repitiendo. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, sacerdotes asesinos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y he aquí ese fruto. Todos los creyentes de toda la tierra somos los frutos del reino para Dios. Ellos no los podrían dar. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de obedecer al padre de familia, dueño de la viña, se quisieron quedar con la viña. Pero los apóstoles dieron su vida para obedecer al Señor de la viña. ¿Ven la diferencia? Los apóstoles fueron y llevaron el mensaje, no solo a ellos, sino al resto de naciones de la tierra. Al resto de naciones de la tierra. Hebreos 7:26. Porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Ven la diferencia del cambio? El cambio era necesario.
Este sumo sacerdote es Dios mismo. Lo que no podían hacer los hombres, Dios mismo lo hizo. Y Él en su soberana voluntad entregó la administración de su reino a otros labradores, a los apóstoles. Y ellos rindieron fruto del reino para la gloria de Dios. Y nosotros hemos creído por la palabra de ellos. Hermanos, ¿por qué creímos nosotros en el Señor? Por la palabra de ellos, de estos otros labradores. Porque nosotros no creímos por nosotros mismos. Nosotros no nos convertimos al Evangelio por un sueño. Tal vez Dios haya usado eventos específicos, haya usado sueños, experiencias, pruebas de fe, haya usado experiencias cerca de la muerte y todo aquello. Y el Señor puede usar eso, pero específicamente fue por la predicación del mensaje. Un día alguien nos predicó el mensaje. Lea conmigo Juan 17:20. El Señor oró por nosotros. El Señor sabía que los frutos estaban en camino por la obra que Él hizo y por lo que encomendó a aquellos apóstoles. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, los otros que estaba encomendando, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí está el cambio. Los apóstoles sí dieron ese fruto y somos nosotros. Nosotros los creyentes, no nosotros los que estamos aquí, nosotros los creyentes de toda la tierra y de todos los tiempos y de todas las edades y de todas las generaciones, los creyentes que van a nacer después de nosotros y son creyentes desde antes de la fundación del mundo, son parte de esto. Aquí está la clave, hermanos, para entender este pasaje y no confundirlo, lo que les decía ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué me toca explicar este pasaje y explicar lo que no enseña? Porque es un pasaje que está en medio de la iglesia con dos interpretaciones. ¿Sí? Es un pasaje que lo usan teólogos para traer confusión en medio del pueblo del Señor. Con todo el amor del mundo, que el Señor ayude a su iglesia, que el Señor ayude a cada ministro a meterse con la palabra para que enseñe lo que la palabra dice, que abandone posturas teológicas y que venga posturas bíblicas. Aquí tenemos, muchos dicen que Cristo aquí se refiere a la iglesia gentil, que el Señor les quitó el reino a ellos y se lo entregó a la iglesia gentil. Hermanos, no puede ser, porque la iglesia en su comienzo fue completamente judía. Los 3,000 que se convirtieron allá en Jerusalén el día de Pentecostés eran judíos todos. Los 5,000 que se convirtieron también eran judíos todos. Y los 11 apóstoles se quedaron en Jerusalén estableciendo la iglesia de Cristo. 11 de ellos. Y el Señor solo mandó a uno a predicar al mundo gentil. ¿Por qué? Porque había crecido muchísimo. En Judea y en Samaria fue la iglesia más grande que hubo en el siglo I. Y esta iglesia era de contexto completamente judío. Entonces Dios no le quitó a la iglesia, no le quitó a los religiosos judíos para dárselos a la iglesia. Hermanos, no fue así. Lo que está diciendo aquí es que está quitando el sistema sacerdotal levítico y estableciendo un nuevo sistema sacerdotal donde Cristo es el sumo sacerdote y los apóstoles son los nuevos labradores. Aquellos labradores dieron la vida por la obra, dieron la vida por el mensaje, dieron la vida por Cristo y nos entregaron bien el mensaje. Y aquí están los frutos. Muchos dicen que en este texto Dios desechó a Israel. Hermanos, no es así. Desechó el sistema religioso. La Biblia es clara en esto, Romanos 11:1. Hermanos, cuando la Biblia es clara, sencillamente clara, nosotros no tenemos por qué preocuparnos de más. Si dice sí, es sí, y si dice no, es no. Romanos 11:1. Dice Pablo, hablándole a los romanos, a los creyentes romanos de vertiente judía y de vertiente romana. Le dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pregunta, respuesta. La Biblia nos hace la pregunta y la Biblia da la respuesta. De ninguna manera. O sea, de ninguna. Porque Pablo venía enseñando desde el capítulo 9, hablando de cosas de los judíos creyentes, de los judíos no creyentes y de los gentiles creyentes. Entonces, en ese sentido, él va a hacer la aclaración. ¿Qué es esto? Digo pues, una aclaración. Mire, no se confundan, no confundan lo que yo ya les escribí en el capítulo 9, en el capítulo 10. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y si la Biblia dice, la palabra de Dios dice, si Dios dice en ninguna manera, eso es en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Porque dice él también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dice él eso? Porque mire, el Señor
desechó al sistema sacerdotal, pero no desechó a Israel, porque yo también soy benjaminita y estoy aquí predicándoles el evangelio del reino. ¿Sí lo ven, hermanos? Yo quiero que ustedes vean eso. Este versículo inicia la discusión de Pablo sobre el remanente de Israel, o sea, los creyentes de Israel, afirmando que Dios no ha rechazado permanentemente a su pueblo elegido a pesar de su incredulidad, y se identifica a sí mismo como parte de ese pueblo para enfatizar este punto que está dialogando con ellos. Romanos 11:2, confirmación de lo que acabo de decir. En el 11:1, en el 11:2, confirmación. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Dios no desechó a Israel, sino que incluyó a los creyentes de toda la tierra y los unió a los creyentes de Israel. Hermanos, ese es el orden bíblico. Dios no desechó a Israel, primero porque tiene un plan con ellos, con los incrédulos y con los creyentes. Entonces Dios no los va a desechar por eso, pero a los creyentes unió a los creyentes del resto de la tierra. Sencillo. Dios nos unió a esos creyentes. Nosotros somos creyentes porque creímos en lo que enseñaron los apóstoles, unos judíos. Creímos en nuestro Redentor, el Rey de los judíos. Creímos en Él y fuimos añadidos, no quitados, añadidos. Y ellos no han sido quitados. Dios es soberano. Dios verá cómo trata con ellos. Nosotros oraremos por ellos y Dios verá qué hace con ellos. Asunto entre Dios y ellos. Si decimos lo contrario, entonces hacemos mentiroso a Dios. Ahí está el problema y ahí está el dilema. Y hay muchas personas que diciéndose ser cristianas hacen mentiroso a Dios. ¿Cómo? No sé. Dios les dará entendimiento en su momento. Miren, hermanos, cuando Dios dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, no estaba incluyendo a nosotros, ¿cierto? Pero en Abraham, dice en ti, y le confirmó bajo juramento que haría todo lo que había prometido. Y aquí hay dos pasajes que nos dicen con claridad, y que yo creo que muchas veces que nos encontremos con estos pasajes, porque estamos predicando en orden un tema, vamos a predicar en orden libros enteros, cuando nos encontremos con estos pasajes nos toca aclarar. Y mire, estos dos pasajes, Jeremías 31:36 y Jeremías 31:37, son claros para nosotros. Saltarnos eso, hermanos, seríamos más necios que aquellos religiosos que mataron a Jesús. Seríamos más necios que ellos. Dice, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová. El profeta tiene esa línea siempre, dice Jehová. O sea, no soy yo Jeremías, estoy diciendo eso, dice Jehová. También la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Eternamente, póngale la nota a eso. Yo quiero repetir ese pasaje. Mire, escribe Jeremías, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pregunta, ¿han faltado estas leyes delante de Dios hasta el día de hoy? Si no han faltado delante de Dios hasta el día de hoy, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hermanos, Jeremías 31:37. Así ha dicho Jehová. Jeremías, teniendo cuidado, eso no lo digo yo, esto lo dice Dios. Si los cielos arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, o sea, el fondo, el corazón de la tierra, yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y eso ha pasado hasta el día de hoy. Entonces Dios no los ha desechado. Los cielos de arriba no se han medido ni se han explorado los fundamentos de la tierra. Entonces, hermanos, sencillo y claro, lo que Dios dice sí es sí y lo que Dios dice no es no. Hoy día hay grupos de personas que dicen ser cristianos y tienen esta postura. Es muy extraño, pero que Dios nos ampare. Se llama teología del reemplazo o la teología reformada. La teología del reemplazo dice y asume que Dios desechó a Israel, su viña, como pueblo suyo, y lo reemplazó por la iglesia gentil, separando la iglesia del Israel creyente. Y esa separación es una mutilación.
Hay un remanente de Israel que es creyente. Si mochamos de ese árbol y separamos la iglesia, que ese árbol es la raíz, que da la savia a las ramas, entonces ¿qué hacemos con las ramas? Se secan. No podemos separar eso. No podemos separar eso. Es contrario a lo que dice la Biblia. Es un sistema teológico. ¿Qué quiere decir eso? Que es pensamiento de hombres revuelto con Biblia. Biblia revuelta con pensamientos de hombres. Esa mezcla no es la Biblia. Hermanos, mediten en esto. Jesús era católico romano. Jesús era reformado. Jesús era dispensacionalista. Jesús era pentecostal, trinitario o era... Hermanos, no. Jesús era el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios. Y Él vino a resolver lo que era imposible para nosotros. Así de simple. Pero los apóstoles entonces sí eran, ¿cierto? Los apóstoles eran pentecostales trinitarios o unitarios. O sea, ¿qué eran los apóstoles? Tampoco ellos tenían ninguna postura teológica. Ellos eran cristianos, simplemente creían en Cristo, seguían a Cristo y predicaban lo que vieron y oyeron. ¿Sí ven? Predicaban lo que vieron y oyeron, lo que palparon con sus manos. Entonces, hermano, ¿por qué nosotros tendríamos que adoptar una postura teológica? Si Jesús no lo era, si los apóstoles no lo eran, ¿por qué nosotros sí tenemos entonces? O sea, no es bíblico, mis hermanos. Seguimos a Cristo, lidiamos con nuestro remanente de pecado, peleamos con lo que tenemos que pelear cada semana durante 6 días allá y volvemos a la iglesia a adorar a nuestro Dios. Sencillo, ese es el cristianismo. En esta iglesia preferimos la Biblia, es más clara y es más sencilla de sobrellevar que llevar un sistema teológico donde nos ponen reglas y normas de hombres revuelto con Biblia y revuelto con doctrinas, hermanos. Así que el Señor nos ayude y que el Señor ayude a aquellos, porque no es que estoy hablando mal. Yo lo único que quiero es que el Señor abra sus ojos, que el Señor les enseñe por medio de la exposición a la palabra. Me dirán algunos, si no adoptamos una postura teológica, entonces ¿cómo nos vamos a resguardar de las falsas doctrinas? Hermanos, es que si adoptamos una ya estamos lejos de la verdadera doctrina. Ya estamos lejos. ¿Cómo se resguarda de las falsas doctrinas? Como la Biblia nos enseñó, como los creyentes bereanos, verificando por las Escrituras si lo que nos enseñan es palabra de Dios o no, desechando lo que no es palabra de Dios y reafirmando y recibiendo en el corazón lo que es palabra de Dios y a través de esa palabra de Dios viviendo la vida cristiana. Sencillo, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Ser cristiano sí es una carga, ser cristiano sí es un yugo que hay que llevar. Levantarse en la mañana e ir a la iglesia un día domingo, después de una semana de trabajo, es duro. Pero no, hermanos, queremos y anhelamos llevar esa vida que Él nos determinó. Él nos trazó un camino, Él señaló un camino y nosotros caminaremos con Él. Caminaremos por ese camino e iremos hacia Él, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así de sencillo, hermanos, es el Evangelio. Hermano pastor, hermano ministro del Evangelio, ¿estás sirviendo al dueño de la viña o sirves como si tú fueras el dueño o como si te quieres adueñar de la viña del Señor? La iglesia es parte de la viña del Señor. Israel es la viña del Señor por naturaleza, pero a los creyentes de esa viña, sin sacarlos de ahí, Dios llamó a los creyentes del reino de la tierra y los añadió a esa vida. Así que, mis hermanos, nosotros, los que hemos creído en Cristo, adquirimos, como dice en Efesios 2, la ciudadanía de Israel. ¿Por qué el Señor lo dice de esa manera? ¿Por qué no dice, ustedes adquirieron la ciudadanía de Norteamérica, de Turquía, de Siria, países de aquella época? No, adquirimos la ciudadanía de Israel. Por eso nosotros aquí ponemos esa bandera y yo sé que muchos llegan a esa puerta y se devuelven. Porque la ven, porque odian, le tienen fastidio a todo lo que tenga que ver con Israel. Si le tienen fastidio a todo lo que tiene que ver con Israel, ¿cómo van a aceptar a Cristo si Cristo es judío? Su sangre es judía.
¿Cómo lo van a aceptar? Pues que se vayan. Hermano, lo siento. ¿Por qué no me regalas 10 minutos y te explico? 15 minutos y te explico. No. Pero eso es una falsa doctrina que se llama la doctrina de Balaam y que está escrita en Apocalipsis 2:14. El Señor dice, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete y si no iré y pelearé con ellos con la espada que sale de mi boca. Así, mis hermanos, que un creyente tiene que ser bíblico. Fuera todas las teologías, todas las posturas teológicas. Fuera, todos los sistemas religiosos que no apunten a la centralidad bíblica, que Dios los ampare y los ayude. Pero mis hermanos, nos esforzaremos, por eso el deseo en esta iglesia es que el Señor conceda más servidores para prepararnos juntos para ir a predicar el Evangelio, para crecer juntos, para sentarnos y reunirnos y aprender solo de la Biblia. No adoptamos ningún otro libro, posturas de nadie, Biblia y Biblia. Y cuando vamos a la casa, Biblia y Biblia. Y cuando oramos, oramos Biblia. Y cuando cantamos, cantamos Biblia. Y no más, no necesitaremos nada más. Así, mis hermanos, que nuestra aplicación es esa: servir al Dios de la viña, al dueño de la viña, sabiendo y entendiendo que Él es el dueño de la viña y que nosotros somos labradores de la viña. Y hasta ahí, y no más. Así, mis hermanos, que vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios esta palabra. Padre Santo,